Wayakanino yatani huluto makate. Pahumale iwahamae. Hutia iwahate kasaka, hutia iwahate kuwaipak. Temakate hirahate lehatu wauchikana hirahate lehatu wakuwaipakan. No tsen wanikasarate ine. Nashina laura yukanino suru hoten naskeharakan maiwa mainyarai subtia ketua kuat paka ia ha uyu araliatu niawane nia hajayu laska senai hepiush waratui chikehe kama ma ia hate hier ho wait kamaut penaya chikehe huyura tara kapara henai he para houshi hana hoktai himari henai he para housha huyayasa huya hua ach tu hoktai kanino unushi hankuima penale naya o wanikai wana hiraka huya mama pura horu ho kachong haninaya pura ho nayulai hanina hachikanino unu panaka naya hanan chowni balahanik chikehe huyurata katuchi kalirus pushwale kaho maut penaya mapa manyara wayurai ni kwayakanino wayukanino na chowni kani naihe haode. Muy buenas tardes. Desde la ciudad de Barranquilla y en el Museo del Caribe de esta ciudad, los saludo. Mi nombre es Silvia Sánchez. Soy estudiante de la especialización Pedagogía en la Educación Superior de la Universidad Santo Tomás, seccional Bogotá. El día de hoy queremos compartirles en compañía de Sor Adriana Calderón, quien es mi compañera en este proyecto, la ponencia para el seminario de currículum multicultural en la educación superior indígena. Muchas gracias, espero que sea de su interés. La educación en Latinoamérica ha sido quizás una de las formas de tenencia del poder más adecuadas y usadas por los más ricos, para mantener así en opresión a los más pobres, como herencia colonial de Occidente que ha determinado por siglos el orden socioeconómico y cultural de sus países. De acuerdo a Bourdieu, los indígenas se encuentran en el mismo nivel de los obreros y los agricultores en la escala social en sus estudios sobre el campo de poder y el espacio social. Para la educación convencional no pueden existir ni son válidas corrientes epistemológicas que no estén enfocadas a la racionalidad científico-técnica de Occidente. Se ha postulado como única epísteme válida la única capaz de generar conocimientos verdaderos. Todas las demás cosmovisiones han sido relegadas al ámbito de doxa,
vistos como mitos y leyendas, que no son otra cosa que los conocimientos ancestrales de los pueblos aborígenes de los países en vía de desarrollo, o mejor conocidos como subdesarrollados. Colombia no es la excepción en términos de educación superior. Venimos atravesando por décadas de constantes reformas y cambios educativos, una educación alejada de una realidad particular de sus individuos y de las regiones. El discurso estatal de inclusión está orientado a mejorar el desarrollo de las empresas y empresarios como fuente de progreso y prosperidad, y el de facilitar el acceso de las poblaciones menos favorecidas a una educación que les permita ser productivos en dicho contexto. Los currículos han sido pensados para responder a las demandas de las grandes compañías, basada en la formación científica y tecnológica de los países desarrollados. Es posible que un indígena encamine por iniciativa propia su proyecto de vida hacia el abandono de su comunidad, enfocándose en un pensamiento individualista, sometiéndose a un sistema capitalista que le es ajeno y que lo desarraiga de su tierra ancestral y por consiguiente de su cultura, con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades para sí mismo. Los no indígenas lo haríamos, pero a la inversa, enfocaríamos nuestro proyecto de vida hacia una vida comunitaria y desinteresada en resguardos indígenas. La educación en Colombia no está aún preparada para entender las diversidades culturales. Los indígenas que se desplazan a las ciudades de las regiones más apartadas de nuestro país con el sueño de acceder a la educación superior para profesionalizarse y regresar a su comunidad a aportar, terminan abandonando sus estudios debido al enfoque de la educación en el pensamiento occidental. No se pueden acoplar a sus currículos, ya que ni sus conocimientos ancestrales ni modos de aprender son tenidos en cuenta por los pénsuls que incorporan las IES. Queremos a través de esta ponencia evidenciar una urgente necesidad que existe en Colombia de incorporar con celeridad en las instituciones de educación superior un currículo multicultural que incluya con criterio de equidad los saberes y prácticas ancestrales de los pueblos originarios y de las sociedades no indígenas. Planteamos esta necesidad como mecanismo que posibilita la práctica de la interculturalidad y con esta la convivencia armónica entre las diferentes culturas, el fortalecimiento y supervivencia de la identidad cultural indígena y de la identidad nacional con un pertinente contexto pluricultural. Tratar objetivamente sobre interculturalidad, identidad indígena y educación superior indígena propia requiere una reflexión previa sobre la alarmante situación de estos pueblos originarios que se encuentran al borde de su extinción física y cultural gracias a la problemática a la que se encuentran expuestos actualmente, la cual abordaremos a continuación. Hay un sistema educativo superior para entender la diversidad de este país. No hay acompañamiento académico, pedagógico, investigativo por parte de la universidad a los estudiantes que quisieran hacer sus trabajos a partir de su cultura por miles de cosas. Uno, por la parte financiera. No hay un apoyo financiero para que los compañeros y compañeras puedan regresar a sus comunidades para hacer ese tipo de investigación. Otra de las problemáticas que se presenta con los indígenas en la universidad es el alto índice de deserción, consecuencia de una marcada diferencia entre su cultura y su visión del mundo y la del sistema educativo al que ingresan. Es el mismo sistema educativo superior que te dice todo el tiempo es que la cultura de uno no vale, la cultura de uno no es tan importante. Entonces la ilusión del estudiante profesional está en la... Planteamiento de la tesis. El currículo debe ser un medio de vida y acción, de modo que los individuos construyan y reconstruyan el significado de sus experiencias, hacia una educación multicultural e intercultural.
De acuerdo con Antonio Muñoz Sedano en su libro sobre la educación multicultural y la educación intercultural, son dos términos que se han difundido rápidamente y se han puesto de moda recientemente a partir de un movimiento político y social de reivindicación de derechos humanos y civiles por parte de todos aquellos grupos que se sienten discriminados o marginados de la participación democrática ciudadana. Una lucha por la igualdad de oportunidades frente a los grupos culturales y sociales que ostentan el poder político y económico. El primer término aparece a finales de los años 70, en el segundo de los 70. En un cuarto de siglo han pasado de ser un tema naciente a convertirse en un campo de investigación en disciplinas universitarias y preocupación de profesores, directivos, técnicos y políticos de la educación. Es un movimiento en varios países que propende por la reducción de todo perjuicio y discriminación. A partir de una revisión de la literatura de países como Estados Unidos, España y otros países europeos, García, Pulido y Montes identificaron los siguientes modelos de educación multicultural e intercultural. Asimilación cultural, educar para igualar desde la cultura dominante. Entendimiento cultural, el conocimiento de la diferencia. Pluralismo cultural, mantener la diversidad cultural. Educación bicultural o bilingüe, competencia en dos culturas. Educación como transformación, crítica a la realidad social y ejecución de acciones de resistencia y cambio. Educación antirracista, eliminación del racismo personal e institucional. A su vez, Muñoz distingue los siguientes enfoques y variantes de la educación intercultural. Enfoque 1, hacia la afirmación hegemónica de la cultura dominante. Modelos asimilacionista, segregacionista y compensatorio. Enfoque 2, hacia la integración de culturas, modelo de relaciones humanas y de educación no racista. Enfoque 3, hacia el reconocimiento de la pluralidad de las culturas, modelo de currículum multicultural, que es el que nos compete, programas de actividad étnica, programas biculturales y bilingües, programa de transición, programa de mantenimiento de la lengua materna, modelo de orientación multicultural, programas de desarrollo del autoconcepto y de la identidad étnica y cultural, modelo de pluralismo cultural y modelo de competencias multiculturales. Enfoque 4, hacia una opción intercultural basada en la simetría cultural, fundamento en críticas a la educación centrada en las diferencias culturales y que incluye los modelos de educación antirracista y holística. De acuerdo con Antonio Muñoz, no se debe perder de vista efectos perversos engendrados por los programas que subrayan en exceso los particularismos etnoculturales y las diferencias, tales como encerrar a los individuos en una identidad cultural fija e inmutable, reforzar las fronteras entre los grupos y acentuar los riesgos de intolerancia y rechazo del otro, la cosificación y folclorización de la cultura, que deja de ser una realidad viva, la fragmentación del currículo bajo el impacto de reivindicaciones particularistas, entre otros. Un aporte importante de la educación intercultural es la inclusión del concepto estudios culturales en la discusión. Los estudios culturales hacen parte de un movimiento de resistencia en países del primer mundo a aquellas prácticas educativas homogeneizantes que ignoran el contexto de los educados. De acuerdo con Graus, los estudios culturales están profundamente relacionados con la conexión entre la cultura, saber, poder, pues implican un alejamiento de las narrativas dominantes eurocéntricas para ocuparse de la gran diversidad de fenómenos sociales y culturales que caracterizan a un mundo cada vez más hibridado y postindustrial. Los estudios culturales reconocen a estudiantes como portadores de diferentes memorias sociales, con el derecho a hablar y a representarse en la búsqueda del conocimiento y la autodeterminación. Es una postura pedagógica orientada por la cuestión de cómo democratizar las escuelas para implicar a estos grupos, en buena parte apartados o simplemente no representados en el currículum, para que lleguen a ser capaces de producir su propia autoimagen
relatar su propia historia y entablar un diálogo respetuoso con los demás. Pero ¿y por qué entonces hablamos de currículo? Según Zabalza, el currículo es el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desean lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas, el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se considera importante trabajar. Todos sabemos que el término currículo hace referencia al concepto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica, enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué educar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué y cómo y cuándo evaluar? También que mediante la construcción curricular, la institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. El currículo entendido como proyecto en el que se concretan las intenciones educativas se convierte en un instrumento de capital importancia para guiar eficazmente la práctica educativa. El currículo es necesario para asegurar una formación común y garantizar la homologación de los títulos. Competencias interculturales, currículos y agentes participantes en el sistema educativo tradicional han tendido a asegurar una uniformidad a base de producir la cultura de una clase o un grupo social dominante y en consecuencia entre los contenidos del currículo se viene ignorando las peculiaridades, historia y cultura en general de los grupos minoritarios. Por su parte, el currículo escolar se basa en un modelo social y cultural con el que la escuela está comprometida. La socialización del estudiantado se hace a través de un... Madre la tierra. Tal y como en sus tribus, con un ritual milenario practicado por sus ancestros ante los 4 puntos cardinales de la Pachamama, juraron en esta casa de pensamiento que su conocimiento adquirido estaría al servicio de la comunidad y la Madre Tierra. Monkurum Maku, de los Kogis, estuvo acompañando este momento. Para nosotros es una cosa muy importante, podemos llamar, porque es parte de la memoria que estamos rescatando en nuestras culturas indígenas. Estudiantes indígenas del Alma Mater, que más allá de un amparo en la Constitución, buscaron una universidad pluricultural como la Universidad de Antioquia, con 210 años de historia, para que los pueblos indígenas no fueran absorbidos por el sistema. El programa que estamos haciendo de Pedagogía Madre Tierra, el 100% son de las comunidades, están en sus comunidades. La licenciatura de la Madre Tierra busca poder intercambiar la sabiduría de los pueblos y el conocimiento de la academia. Ellos hablan de la intuición y de la emoción, donde involucran el corazón. Es por esto que más allá de lograr un título para tener, ellos buscan profundizar en el ser. El currículo intercultural. El currículo es uno de los pilares básicos para la acción educativa intercultural. Debe analizar conceptos y experiencias que incluyan a todos los grupos y confrontar temas sociales que incluyan sus rasgos sociales, culturales, teniendo en cuenta la clase socioeconómica, el género, la orientación sexual, la discapacidad. Además de repensar el currículo, debemos también reformular las estrategias de intervención educativa. Grados de consecución de un currículo intercultural. Tomado de la ponencia, la construcción de un currículo para una ciudadanía intercultural, Rafael Jiménez Gámez de la Universidad de Cádiz. Siguiendo lo que Connell en 1977 llama la lógica del currículo, se establecen 3 grados o niveles de currículo intercultural, aunque en un sentido estricto, solo el último lo sea. El currículo segregado. Cuando la mejor manera que se encuentra de organizar la enseñanza de los individuos y culturas diversas es la de construir un currículo distinto para cada uno de ellos, estamos refiriéndonos a una organización curricular segregada,
Cada cultura sigue un currículo distinto o, como lo llama Connell, opuesto. Como afirma este autor, no hay que intentar llevar al pobre a la mesa del rico, porque de esta manera no constituye la meta y el pobre no puede recibir en ella una alimentación digna. Se debe rechazar la generalización porque produce resultados desiguales. El currículo compensatorio se construye cuando se suministran recursos adicionales a los estudiantes que poseen algún tipo de desventaja. La idea es poder llegar algún día a sentar a los pobres y marginados en la misma mesa donde está la mayoría. En realidad, sigue partiendo de la ideología del déficit. Lo que ocurre es que se piensa que los estudiantes que siguen estos currículos compensatorios más tarde o más temprano se integrarán en el currículo de la mayoría. Así pues, se encuentra a medio camino entre currículos segregados y los comprensivos. Se diferencian cuantitativamente de los primeros, se segrega por lo menos ya que se piensa que progresivamente los estudiantes podrán abandonar este modelo e integrarse en el currículo mayoritario. La diferencia con el tercer y más intercultural nivel será cualitativa, muy similar a la realidad de nuestro país. El currículo integrado, comprensivo e inclusivo. Aquí ya se procede a una diferencia cualitativa, no solo cuantitativa, respecto al currículo segregado, en consonancia con la idea de justicia democrática de Rawls. El currículo debe partir de los intereses de los menos favorecidos. Interpretación que a la vez incide en sus formas de vida y de comportamiento y en la producción de expresiones culturales. En la elaboración de este currículo ha de tomarse en cuenta también que la identidad cultural se caracteriza por su dinamismo. En efecto, los rasgos que conforman una identidad no son inmutables. Al contrario, cambian según el contexto y circunstancias en las que se desenvuelven. Modernamente, el cambio es acelerado debido al adelanto de las ciencias y de la tecnología que han influido en los distintos tipos de relaciones entre las personas y las comunidades. Por eso dice Angélica Porras, la identidad debería ser concebida más bien como una permanente o como un permanente proceso recreado, sostenido y confrontado por los sujetos en una práctica social, cognitiva y lingüística, en integración o diálogo permanente con el contexto social. El concepto y práctica de la ciudadanía intercultural, modernamente asumido por los pueblos indígenas, han hecho que estos den un salto desde la identidad de resistencia hacia la identidad de proyecto, es decir, desde el estado de supervivencia que resiste a partir del mantenimiento y desarrollo de principios y valores diferentes a los dominantes, hasta la construcción de nuevas formas de relación social y la búsqueda de una transformación de la estructura social. Por tanto, este rasgo esencial de la identidad, ser dinámica o cambiante, ha de tomarse en cuenta al momento de fijar y desarrollar un currículo para la educación superior indígena. Interculturalidad indígena, educación superior, Alejandro Mendoza. La interculturalidad es el intercambio positivo que creemos es la situación natural de convivencia entre las personas, pero determinadas situaciones sociales como la pobreza, la falta de recursos, la marginación, el analfabetismo, los complejos de superioridad e inferioridad, la falta de identidad, provocan en algunas personas y en algunos grupos actitudes violentas hacia los que no son como ellos o hacia los que culturalmente perciben como los más alejados.
La sociedad intercultural debe provocar relaciones entre las culturas y la creación de sustratos comunes compuestos por los rasgos de ambas culturas más apreciados por los ciudadanos. Este sustrato no será óbice, no debería serlo, para que cada grupo preserve sus propias señas de identidad. Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que ella depende tanto del bienestar individual como el colectivo. El primer reto es preservar el territorio. Grandes intereses económicos se han fijado en el territorio guajiro y ese territorio tiene un problema, que está habitado por población indígena. En la lógica del desarrollo, de la incorporación a un mercado global, eso implica el deseo de extraer recursos naturales para minería, turismo, energía, y esto lo tienen grupos económicos. El segundo reto es tener la unidad como pueblo, es decir, que tener una capacidad fuerte de interlocución y negociación frente a los gobiernos nacionales, tener claridad como pueblo, eso es fundamental. El tercer reto es clave también, es que gran parte de la población indígena tiene que valorar todo lo que hay en el conocimiento tradicional, recuperar y entender que hay unas epistemologías indígenas, guayú, formas de concebir el mundo, entender la naturaleza, relacionarse con los no humanos, formas de pensar y representar que son interesantes para todo el universo, para todos los seres humanos. La práctica de la interculturalidad debería ser un principio fundamental de las universidades modernas. Ello implicaría dos cosas. Primero, dar al indígena una educación preuniversitaria equitativa, esto es, al menos de la misma calidad que la del resto de habitantes del Estado, de modo que pueda en la universidad competir académicamente con sus compañeros. Lo contrario sería mantener el sistema en el que el indígena o no puede aprobar el ingreso, ni los llamados cursos de nivelación, o si ingresa se siente relegado y forzado a abandonar la carrera universitaria. Al respecto, dice Daniel Mato, las posibilidades colectivas de individuos indígenas y afrodescendientes de acceder y culminar sus estudios en estos ámbitos son alarmantemente inequitativas, debido a diversas causas, en general asociadas a las largas historias de discriminación y a las condiciones estructurales de desventaja en las que éstas se expresan en la actualidad. Segunda implicación, implantar un currículo multicultural e intercultural en que, en forma equitativa, junto a los saberes, tecnologías y prácticas occidentales, etnocéntricas, se propicie el conocimiento y respeto a los saberes ancestrales de las culturas coexistentes en sus varias manifestaciones, tradiciones, creencias, religión, etnocencia o antropología cognitiva, etnohistoria, forma de organizaciones, entre otras, de los mismos indígenas, de modo que estos valoren y fortalezcan su cultura y no renieguen de su identidad, sino que la fortalezcan. En tanto que los otros, en un plano de equidad, no solo conozcan y respeten su cultura, sino también la cultura ajena, en un ambiente de mutua intercomprensión y armonía. Así se lograría el rescate, sistematización, desarrollo y difusión de la sabiduría ancestral de las culturas vivas,
el fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del país y se corregirían las inquietudes de la educación tradicional alienada. Lo que quiere decir que nosotros como estudiantes de la Universidad de Santo Tomás en la especialización en educación superior debemos tomar el riesgo de crear nuevos currículos para las culturas donde nos desenvolvemos constantemente. Estamos retados a crear currículos que sean significativos en los lugares donde nosotros estamos.